Universidad Nacional de Loja. Bienvenidos a un contenido más del canal de Terapia del Lenguaje. En esta oportunidad, Natalie Nivelo y Paula Carrillo, estudiantes de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial, hablaremos acerca del orden de la carpeta logopédica. El objetivo de dicha carpeta es realizar la prevención, detección, evaluación, diagnóstico, tratamiento e intervención en presencia de los problemas del habla, la voz, el lenguaje, la audición, comunicación y funciones orales asociadas. Empecemos. Dentro del primer apartado de nuestra carpeta logopédica encontramos los siguientes instrumentos, en los que constan la mascarilla, los guantes y el bajalengua. Como segundo apartado tenemos los materiales. Aquí vamos a encontrar un espejo y un disco de sonidos. En el disco de sonidos encontraremos sonidos como los medios de transporte, como ejemplo la sirena de los bomberos. Sonidos del cuerpo humano, como aplausos. Sonidos de animales, como el perro. Sonidos de instrumentos musicales, como las maracas. Sonidos de la naturaleza, como la lluvia. Entre otros sonidos, como el timbre. Historia clínica. Veamos qué contiene. Dentro de las fichas de exploración logopédica encontramos la historia clínica, la cual nos permitirá obtener información acerca del caso a través de los siguientes aspectos. Como primero tenemos los datos generales. Segundo, datos familiares. Tercero, motivo de consulta. Cuarto, antecedentes personales, es decir, el desarrollo psicomático. 5. Enfermedades de los primeros años de vida. 6. Desarrollo psicomotriz físico. Aquí podemos encontrar lo que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. 7. Desarrollo del lenguaje. 8. Antecedentes familiares. 9. Antecedentes del niño, es decir, enfermedades, vacunas, entre otros. Como 10 tenemos la historia psicosocial. 11. Exploración de la audición a través de sonidos. Y 12. Estructuración del aparato articulatorio. Aquí podemos encontrar la movilidad del aparato articulatorio, la valoración del lenguaje expresivo e impresivo. Fichas de exploración logopédica. Dentro de ellas encontramos la siguiente. Veamos cuáles son. Fichas de articulación y pronunciación de fonemas. La siguiente ficha consta de 16 fonemas. En este caso, realizaremos la explicación del fonema M. Es importante resaltar la estructura de cada una de las fichas, las mismas que constan de los datos generales del niño y por un grupo de palabras las cuales pueden ir en posición inicial como la palabra mar, posición media como camote, posición final como goma y posición inversa como campo. Cada una de estas dichas palabras nos ayudará a dar resultados de cuáles son las dificultades que presenta el niño, ya sea en la omisión, en la sustitución, en la distorsión o adición. Cada ficha tiene su respectiva lámina de imágenes. Dichas imágenes tienen un tamaño de 6x6 con un contorno negro. Deben estar relacionadas con el grupo de palabras propuestas en cada ficha de articulación. Por ejemplo, en este caso, el fonema M. Podemos ver que contiene imágenes como la palabra mar, como la palabra goma, como de la palabra campo y como de la palabra camote. El mismo procedimiento se aplicará para las demás fichas de articulación y sus respectivas láminas. Otro ejemplo de la ficha es el fonema P, el cual consta igual de los datos generales del niño, y en su estructura encontramos palabras como, en la posición inicial, papa, en la posición media, zapato, en la posición final, sapo, en la posición mixta, plato. Al igual, consta de sus respectivas fichas de imágenes acordes a las palabras que la conforman.
Exploración de los órganos de articulación y de fonación. Dentro de este apartado encontramos lo siguiente. Veamos. Como primera ficha encontramos la exploración del estado de la audición. Está compuesta por una ficha y 3 listados de palabras. Nuestra ficha de exploración de la audición contiene 7 instrucciones y entre el listado de palabras encontramos el A, el B y el C. Podemos observar las listas de palabras A, B y C. Cada una de estas listas contiene una instrucción. En el listado A se debe mantener una distancia de 6 metros con el paciente. En el listado B se debe mantener una distancia de 3 metros con el paciente. Y como final, en el listado C nos ubicaremos cerca del paciente, como un susurro. Por cada palabra que el niño se equivoque, deberá marcar con una X en el cuadro que corresponde. De igual forma encontramos la ficha del componente articulatorio, misma que está compuesta por 2 partes. Una donde encontramos los ejercicios del componente articulatorio. Dentro de este encontramos repetición de sonidos aislados, repetición de pares de sonidos, repetición de 2 o 3 sonidos o sílabas sencillas, repetición que incluyen fonemas, ya sea de diferente complejidad acústica, y repetición de palabras que incluyen fonemas de similar complejidad acústica. Por lo consiguiente encontramos también ejercicios sin el componente articulatorio, que se basa por respuestas no verbales, y en la cual se debe identificar el sonido levantando la mano. Responde motóricamente a la presencia de un sonido y mostrar las ilustraciones correspondientes. A continuación tenemos la ficha de ejercicios para la gimnasia de los órganos fonoarticulatorios, la cual está compuesta por ejercicios para el velo del paladar y ejercicios para la lengua. A continuación tenemos ejercicios para los labios, ejercicios para mandíbula y ejercicios faciales. Tenemos la ficha de relajación, la cual consta con ejercicios como el velo del paladar, ejercicios de praxis linguales y como final ejercicios con hombros y cuello. De igual forma encontramos el examen de respiración. Esta ficha está compuesta de la siguiente manera. Primero, ejercicios de respiración nasal, como coger aire a través de las fosas nasales o nariz y exhalar a través de las fosas nasales por un tiempo de 1 minuto. Este ejercicio se lo realiza acostado, sentado y parado. Así como la respiración bucal, como coger aire a través de la boca, mantener el aire por 1 minuto y luego exhalar por la boca. El ejercicio se lo realiza sentado, acostado y parado. Luego, respiración diafragmática, que está compuesta por una respiración abdominal o diafragmática acostada, respiración costal acostado, respiración acompañada de movimientos de los brazos, respiración en posición abdominal o diafragmática y respiración costal sentada. Igual encontramos los ejercicios orofaciales y ejercicios del soplo. Seguidamente encontramos la ficha para la exploración de la motricidad. Aquí se establecerán ejercicios con la finalidad de fortalecer el sistema locomotor del niño, para darle coordinación a sus movimientos. Aquí vamos a encontrar la ficha de la motricidad gruesa. En esta se busca desarrollar la habilidad del niño para promover armoniosamente los músculos de su cuerpo, para que éste también mantenga el equilibrio y sobre todo desarrolle la agilidad de la fuerza y la velocidad. Los ejercicios que se ofrecen en esta ficha son sencillos para que los niños los puedan desarrollar. Por otro lado, también tenemos la ficha de motricidad fina, que va encaminada al control de la coordinación de los músculos, los huesos y los nervios, para poder producir movimientos precisos y pequeños. Encontramos la ficha de la exploración del lenguaje expresivo. En este punto se ofrecerán actividades para cumplir con aspectos importantes, dentro de las que encontramos las siguientes. Empezaremos con la exploración de la pronunciación. Aquí encontraremos como primera actividad nombrar objetos. Aquí las vías para su realización serán las ilustraciones y con el planteamiento de preguntas concretas para el niño. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué ves aquí? Se le va mostrando las imágenes y el niño deberá respondiendo: casa, carro, árbol, de acuerdo a la ficha que se le presente. Segunda actividad tenemos nombrar acciones. Aquí igualmente se utilizarán ilustraciones y preguntas concretas como por ejemplo, ¿qué está haciendo la niña? ¿Qué está haciendo el niño?
Como tercera actividad tenemos nombrar cualidades. De igual forma se presentan ilustraciones mismas que nos ayudarán a realizar preguntas concretas conforme a lo que pueda observar. Aquí empezaremos con la exploración de la estructura silábica. Como actividad tenemos el empleo del léxico cotidiano. Aquí igualmente se muestran ilustraciones al niño, mismas que nos ayudarán a realizarle preguntas concretas. Por ejemplo, se muestra la ilustración de la muñeca y se le dice: esta muñeca es un juguete. ¿Qué otro juguete conoces tú? Así con las demás fichas ilustrativas que se le va a mostrar. Como quinta actividad tenemos adivinar objetos por su descripción. Igual emplearemos ilustraciones y se hace una breve descripción para el objeto que se va a mencionar. Por ejemplo, es de madera, en ella se sientan y tiene patas. El niño con dicha descripción deberá responder a qué pertenece lo mencionado. En este caso, el niño dirá silla, y así con las demás fichas ilustrativas, con descripciones sencillas para que el niño las vaya adivinando. Otra de las actividades es adivinar acciones por su descripción. En este caso, se deberá hacer preguntas concretas al niño para que él nos pueda entender. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las tijeras? Y él deberá responder: cortamos o cortamos. ¿Qué hacemos con el teléfono? Llamar, y así con las demás preguntas que se le va realizando. Y como podemos observar en la pantalla, en la última ficha en la que dice respuestas, el logopeda irá enlistando las respuestas que el niño nos diga. Encontramos la actividad de adivinar cualidades por su descripción. Aquí se deberá ir diciendo al niño: papá me da muchos besos y abrazos. ¿Cómo es papá? El niño deberá responder: cariñoso, y así con las demás fichas que vayamos mostrando al niño. Al igual, aquí se posee un apartado por las respuestas, que el niño manifieste, y el logopeda vaya escribiendo las mismas. Continuando con la exploración de la estructura silábica, encontramos la actividad del diminutivo. Aquí el niño dirá el diminutivo de las siguientes palabras. Por ejemplo, carro, carrito, pelota, pelotita. Y así con las siguientes palabras. En la exploración de la función nominativa del lenguaje encontramos la actividad denominada cómo se nombra el qué. Aquí vamos a solicitar que el niño nos diga cuál es la persona que realiza lo siguiente. Por ejemplo, ¿cómo se nombra al que cocina? El niño dirá el chef. ¿Cómo se nombra al que arregla zapatos? Zapatero. Y así sucesivamente con la lista. Asimismo, encontramos la actividad de nombrar los hijos de los siguientes animalitos. Aquí el niño deberá responder cómo se nombra y el logopeda irá escribiendo sus respuestas enfrente. Ejemplo: perro, cachorro, gallina, pollito. Seguidamente encontramos la actividad denominada di lo contrario. Aquí podemos observar la ficha con una lista de palabras para que el logopeda vaya nombrando y el niño deberá ir respondiendo a lo contrario a lo mencionado. Ejemplo: frío, caliente, duro, suave. De igual forma, el logopeda deberá ir enlistando las respuestas dadas por el niño. Actividad de la exploración de la estructura silábica encontramos di lo mismo con otra palabra. Aquí el niño deberá responder de otra forma lo que el logopeda menciona. Cabe recalcar que el mismo deberá ir revisando la anotación de la respuesta. Ejemplo: médico, el niño deberá responder doctor. Maestro, el niño deberá responder profesor. Y así sucesivamente con la lista de palabras. Ahora nos adentramos a la exploración del componente gramatical. Aquí el objetivo es determinar la formación del componente gramatical. Iniciamos con la posibilidad de reestructurar la palabra. Es por ello que empleamos las siguientes fichas, donde encontramos las siguientes imágenes de forma singular. Es ahí donde el niño, al observar dicha imagen, deberá responder dicho objeto de forma plural. Rosa, rosas. Pelota, pelotas. Seguidamente vamos a trabajar con la posibilidad de la reestructuración de la palabra, sin el empleo de ilustraciones, para lo cual vamos a tener la siguiente tabla de verbos, sustantivos y adjetivos en singular, para lo que el niño deberá contestar en plural dichas categorías. Ejemplo: dormir, dormimos. Tren, trenes. Hermosa, hermosas. Continuando con la exploración del componente gramatical, también se va a explorar la posibilidad de hacer concordar las partes de las oraciones de forma singular a plural. Como por ejemplo, la niña baila. El niño dirá: las niñas bailan. El perro ladra. Los perros ladran. El niño canta. Los niños cantan. El logopeda se encargará de la anotación de las respuestas que dé el niño.
Luego tenemos la posibilidad de la utilización de las preposiciones. Aquí las preposiciones serán encima de, sobre el libro, bajo el libro, en el banco, entre los cuadernos. La pregunta será, ¿dónde está la carta? ¿Dónde está el lápiz? Y así sucesivamente con las demás fichas. Al final encontramos una de ellas que dice respuestas. Aquí el logopeda irá anotando las respuestas que nos dé el niño. Seguidamente nos adentramos a la exploración de formas del lenguaje. Antes que nada se establece un lenguaje dialogado por medio de una conversación que es iniciada por el logopeda y el niño posteriormente. Utilizaremos lo que es la narración de las láminas, como podemos observar en la diapositiva. Esto se lo utilizará con el fin de definir el nivel de formación que tiene el menor para expresar sus ideas de acuerdo a una manera consecutiva y lógica. En este caso pueden usar 3 minutos al niño para que organice sus ideas y pueda narrar de una mejor manera. Si no lo hace, se lo puede realizar preguntas como ¿qué ves tú? ¿Qué hacen? ¿Dónde se encuentran? Tenemos la narración de una secuencia de láminas. En este caso emplearemos 3 láminas que deberá ordenar de acuerdo a como él lo crea conveniente y donde crea que tengan un sentido lógico y pueda narrarnos lo que está sucediendo en dichas fichas. Aquí realizaremos el mismo procedimiento, pero para ello emplearemos el uso de 4 láminas, es decir, vamos aumentando la dificultad. Y para finalizar, realizaremos la narración con 5 láminas. En el caso de que el niño se equivoque, el logopeda podrá intervenir acomodando las fichas de forma correcta y diciendo el antes y el después, sin olvidar que esta actividad tiene que tener mucha independencia. Para finalizar la exploración de las formas del lenguaje tenemos el relato de una lectura. En este caso se va a determinar el nivel de comprensión del contenido que tiene el niño y sobre todo la posibilidad de reproducción. Ahora nos encontramos en la exploración del lenguaje impresible. Veamos qué actividades tenemos. Antes que nada se debe realizar una exploración del oído fonemático. Una vez realizado esto se procede a ejecutar las actividades. Una de estas actividades es la comprensión del significado de palabras. El objetivo de este es determinar la posibilidad de comprensión de las palabras aisladas. El niño deberá reconocer los elementos presentados de acuerdo a las tarjetas. Aquí se menciona uno, ojo, nariz, oído. El niño deberá identificar. Con ayuda de estas tarjetas, el niño identificará lo antes mencionado. Seguidamente tenemos la comprensión de frases y construcción lógico-gramaticales. El objetivo de este es caracterizar el nivel de comprensión de frases y estructuración lógico-gramaticales. En este caso, la comprensión de frases que se representa la comunicación de un suceso, donde se observará el significado lógico de la palabra. Por ejemplo, el niño lee, el perro. A continuación tenemos la comprensión de estructuras complementarias. Aquí se le presentará la ilustración al niño y se le deberá realizar las siguientes preguntas, como ¿qué hace el niño? ¿Qué pinta el niño? De igual manera encontramos la comprensión de frases con preposiciones. Al niño se le presentarán unas ilustraciones y se le procede a decir el perro corre detrás del gato y se le preguntará ¿quién va detrás del perro? ¿Qué animal va detrás del gato? Y así con las demás ilustraciones. Comprensión de construcciones comparativas. Aquí se le mostrará al niño ilustraciones y se le procederá a hacer preguntas. Por ejemplo, Juan es más alto que Pedro. Preguntarle, ¿cuál es más bajito? Comprensión de construcciones flexivas con acciones directas e inversas. En esta actividad se procede a leer acciones de manera directa e inversa. Por ejemplo, muestra la regla con el lápiz. Muestra el lápiz con la regla. Finalmente tenemos la comprensión de frases cotidianas de uso común. Se le preguntará al niño qué quiere decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y se procederá a anotar su respuesta. Exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje. Para la realización de esta exploración se visualiza la fecha que para la evaluación de esta el logopeda tendrá en cuenta la lentitud o rapidez con la que el niño se expresa, la existencia o no de vacilaciones, titubeos, tropiezos, repeticiones o alargamiento de sílabas, movimientos, muletillas orales. Exploración de la ficha del ritmo y la fluidez del lenguaje. De existir espasmos se especificarán si son tónicos, clónicos,
tónico-clónicos o clónico-tónicos. Y en esta parte el enunciado son frecuentes, por ejemplo, si son al inicio, al medio o al final. Además, se tomará en cuenta en qué forma de la expresión aparecen los espasmos, atendiendo el nivel de independencia en la elaboración de los enunciados, tanto en el lenguaje conjunto, el lenguaje reflejo, respuestas a preguntas con apoyo visual, discriminación de láminas y las acciones con objetos, lectura, narración e información de sucesos ocurridos. En todas las formas se tiene en cuenta la presencia de los espasmos, atendiendo a la intensidad de la voz, hablada y susurrada. Exploración de la lectura y la escritura. Al explorar la lectura y la escritura, se tiene en cuenta su realización en los niveles sensomotor y semántico. En el nivel sensomotor, aquí se evaluará la lectura y la escritura al dictado de vocales en desorden, así como el análisis fónico de las palabras sencillas. Seguidamente tenemos la lectura y el dictado de palabras. Luego, la lectura y dictado de oraciones. A continuación, la lectura y el dictado de textos en diferentes complejidades. Y para terminar, tenemos la extracción de oraciones sencillas de un texto y su posterior escritura. Por otro lado, también se trabajará el nivel semántico, donde se evaluará la comprensión de las lecturas con las diferentes complejidades. Es decir, van desde las más sencillas hasta las más complejas, y esto se hará para la formulación de preguntas, para determinar así su nivel de comprensión. En la exploración de la lectura se debe tener en cuenta si existe o no dificultad para diferenciar los fonemas, si hay cambios, adiciones, omisiones, transposiciones de sonidos y sílabas en las palabras, si se observan vacilaciones, retrocesos, repeticiones y pausas indebidas, si no se respetan los signos de puntuación, si se realiza la lectura adivinativa y si se comprende e interpreta lo leído por el investigado en voz alta y a través de la lectura silenciosa con o sin apoyo de la articulación. En la exploración de la escritura se tendrá en cuenta el dominio del análisis fónico a través de un esquema y en forma oral, si se observa la distorsión de los elementos gráficos de las letras, a través del dictado o de la copia, si hay tendencia a la macrografía o a la micrografía, si las letras se mantienen sobre el renglón, si hay cambios en grafemas afines por su grafía o por sus peculiaridades acústicas, si se observan omisiones, repeticiones, adiciones, transposiciones de grafemas dentro de la palabra, si hay escritura en el espejo, en bloque, si los errores son de carácter ortográfico y si la escritura y el contenido de la composición no corresponde con la edad, el grado escolar y el porqué. Como último punto de la carpeta logopédica tenemos los medios didácticos. Se realiza la valoración de diferentes aspectos de la personalidad en general y otras técnicas que podamos utilizar dentro del tratamiento. Empezaremos con la exploración de la atención. Dentro de la exploración de la atención encontramos la clasificación de los elementos, que tiene como objetivo determinar las particularidades de la estabilidad y la distribución de la atención en el proceso de la motivación de una actividad poco motivante. En los materiales encontramos 300 cuadritos de papel de igual tamaño, 2,5 centímetros de lado y 6 colores distintos, rojo, amarillo, azul, verde, carmelita y negro. La cantidad de elementos de cada color es la misma. A cada cuadrito se le corresponde una caja del mismo color que lo identifica. La altura de las cajas debe impedir que el sujeto pueda controlar la forma visual de las clasificaciones realizadas. Debe tener 24 separadores, láminas, que sirven para diferenciar los resultados por etapas. Como instrucción tenemos: coloca los papeles en la caja según su color. De no comenzar a realizar esta ejecución, se le realizará demostraciones para que él pueda realizarla. Se regula el tiempo de la actividad de unos 10 minutos, sin que el investigado tenga conocimiento de ello. El proceso se divide en 4 etapas. En la primera etapa, los 2 primeros minutos donde el comienzo de la actividad es por el sujeto. La segunda etapa, los siguientes 3 minutos. La tercera etapa, los siguientes 2 minutos. Y la cuarta etapa, los 3 minutos restantes. Las etapas se limitan una de otra colocando su separador. En el caso de que el investigado detenga el proceso de clasificado por decisión propia, se le estimula a que siga continuando. Tipo de táctica aplicada en el proceso de realización de clasificados. Aquí vamos a encontrar 4 puntos.
Como primero, tenemos la selección y la clasificación de unidades en un grupo del mismo color y su colocación en la correspondiente caja. Los elementos clasificados son los que dominan el campo visual del individuo en un determinado momento. El sujeto tiene en cuenta las condiciones cambiantes del experimento de forma total. Como segundo, tenemos la selección y clasificación de los elementos del grupo de un mismo color, determinando la forma, es decir, tener en cuenta los cambios que se operan. Este tipo de táctica es producida sobre todo al principio del experimento, cuando las unidades del mismo color pueden encontrarse junto a cantidades significativas. Como tercero, tenemos la selección y clasificación de elementos uno a uno, de diferentes colores. El individuo tiene en cuenta las condiciones cambiantes de forma parcial. Como cuarto, tenemos la selección y la clasificación de elementos uno a uno en orden determinado, en correspondencia a la colocación de las cajas frente al sujeto. También tenemos lo que es la rapidez del proceso y la cantidad de tipos de errores. Como rapidez de proceso se determina la cantidad de elementos clasificados en una etapa y como promedio de la unidad de tiempo en un minuto. Y como cantidad de errores se considera el error o una colocación de un cuadrito en una caja de otro color. Por el tipo se clasifica en errores corregidos de forma independiente y no corregidos. Aquí encontramos una fórmula que nos ayudará en esta actividad, como índice de efectividad de la actividad relativa y absoluta, donde ER es igual a N menos E sobre N, donde ER es la efectividad relativa, N es la cantidad de unidades clasificadas seleccionadas en una etapa, E son los errores de selección y clasificados en cada etapa. De igual forma encontramos la otra fórmula que es EA es igual a N menos E sobre NT, donde EA es la efectividad absoluta, N es la cantidad de elementos seleccionados y clasificados en los 10 minutos, NT es la cantidad máxima de elementos clasificados y E son los errores cometidos en 10 minutos. Los parámetros que vamos a tomar en cuenta en esta ficha de clasificación de elementos son los siguientes: la aceptación de la tarea y la comprensión de la instrucción. También tenemos la presencia de verbalizaciones en el proceso de clasificación, la posibilidad de simultanear la actividad verbal y manual, tipo de verbalizaciones, situacionales o no, la necesidad de simulaciones extras para continuar en el proceso de clasificados y el tipo de táctica aplicada en el proceso de realización de la clasificación. Aquí también se procederá a anotar cada una de las observaciones. También tenemos la tabla de etapas de clasificación de elementos, que están por colores, ya sea rojo, amarillo, azul, verde, carmelita o café, negro, y su total. Aquí también vamos a ver la primera etapa que se establece en 2 minutos, en la segunda etapa que se establece en 3 minutos, en la tercera etapa 2 minutos y en la cuarta etapa 3 minutos. Asimismo también anotaremos el total y los errores en esta tabla. La genosis visual. Con esta exploración determinaremos las condiciones óptimas para el reconocimiento cualificado de la imagen visual. A continuación presentaremos las siguientes fichas para dicha exploración. También tenemos la ficha de comparación con un patrón. Dicha ficha tiene como objetivo determinar el nivel de formación de la acción perceptual de la comparación. Como materiales tenemos patrones recortados de material colorado de diferentes formas, pero de igual tamaño. 3 cajas donde se colocan los señalados patrones que la identifican. La instrucción. Las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las ilustraciones, que ya clasificó al echarlas dentro de las correspondientes cajas. Las ilustraciones son objetos que por su forma, en medidas específicas, se encuentran en los correspondientes modelos o patrones que se les brinda al clasificado. Las formas. Tenemos circulares, pelota, tambor, melón, naranja y limón. Triangulares, pirámides, pino, bombillo, trompo y una casa de campaña. Y las multiangulares, hacha, pato, silla, media y zapato. Como instrucción tenemos coloca la figura dentro de la caja. De igual forma encontramos los parámetros. Dentro de ello tenemos la aceptación de la tarea y la comprensión de la instrucción, el nivel de independencia en la solución de la tarea, el volumen de figuras comparadas de forma correcta. Al igual tenemos los errores cometidos. Se considera error al no ubicar la figura en la caja correspondiente según la forma predominante. Tenemos la orientación preparatoria. En ejemplo, ubicamos el igual número de figuras en la caja sin tener en cuenta los modelos dados.
tenemos la orientación sincrética sobre la base de las características no fundamentales clasificadas. La figura da, por ejemplo, identificar el bombillo como un círculo, destacando la parte rodeada de este. Tenemos la orientación mixta. En independencia de complejidad de la figura, se cambia la orientación. En ejemplo, tenemos los objetos sencillos que presentan rasgos característicos. Dentro de un contorno general son identificados correctos y en otros casos de mayor complejidad se presenta un tipo sincrético. Tenemos la orientación adecuada. Se tiene en cuenta el balance entre los caracteres externos e internos con respecto al contorno general del objeto. A continuación vemos una serie de ilustraciones que son objetos que por su forma en medidas específicas se encuentran en la correspondencia con los modelos o patrones que se brinda para el clasificar, ya sean circulares, triangulares y multiangulares. De igual forma encontramos la ficha de identificación, que tiene por objetivo definir el nivel de formación de la acción perceptual de identificación. Como materiales tenemos una matriz de colores de 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada con 5 filas. A, B, C, D, E y F, de 3 tonalidades, estos mismos elementos 15 por separado. El desarrollo: se le presenta al menor la tabla de colores y se le dan cuadros por separado y se le solicita que él seleccione por el experimentador sea colocado en la tabla correspondiente. Se realiza un número de intentos determinado. La instrucción de esta es: busca un color igual al de la tabla. Como parámetros tenemos aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción. Números de intentos necesarios al cumplir la tarea. Presencia de errores. Se considera error al no identificar visual el color presentado. Método de orientación utilizado. Si se orienta de forma visual, a distancia o necesita de un significado acercamiento. Indicamos que el resultado del ejercicio de extrema complejidad se puede realizar de igual forma, pero procediéndose a la identificación de objetos, animales, etc. Aquí presentamos la paleta de colores por cuadros separados en sus diferentes tonalidades. A continuación te mostramos la ficha de modelo, que tiene como objetivo determinar el nivel de información perceptual del modelo. Materiales: el juego de rompecabezas con diferentes tipos de cortes, número de partes en el fondo y sin él. Figura en fondo con corte en el eje Y, figura en fondo con 2 cortes en el eje X, figura en fondo con un corte incompleto en el eje Y y con 2 cortes en el eje X, y figura en fondo con cortes multiangulares. De igual manera se concibe un número similar de figuras sin fondo. Con las mismas particularidades se confecciona el material en ilustraciones. Se tiene un total de 8 figuras con fondo y sin él, al igual que la cantidad de ilustraciones con fondo y sin él. Asimismo tenemos el desarrollo, en el que consiste que se afectan las partes desordenadas del objeto de tal manera que no solo se tenga que desplazar de su lugar, sino también de reorientar la posición de estas. El investigador no nombra al objeto, simplemente solicita la ejecución de la tarea. Si el niño no comienza la ejecución, el logopeda une las partes, muestra y nombra la figura obtenida. Luego abandona las partes y le pide al niño que lo haga. De no accionar de forma afectiva, se le puede hacer más demostraciones hasta que se considere la tarea que no resulta accesible. La ilustración forma la figura. Dentro de los parámetros tenemos la aceptación de la tarea y la comprensión de la ilustración, así como la independencia de la realización de la tarea. En el método de orientación se tiene en cuenta la vía que utiliza y prevalece en el proceso de realización del ejercicio, ensayo y error u orientación visual. Error y su carácter. Se considera error al incorrecto modelado de las partes de forma parcial o total y ilustraciones, atendiendo a la complejidad del corte y el número de partes, así como del fondo o sin el fondo. El resultado de la acción del modelado. El número de rompecabezas armados de forma correcta. Efectividad en el proceso de modelado. Se determina la correlación existente entre el número de rompecabezas armados de forma correcta y con ayuda del experimentador y de los que no logró armar. Se presenta la ficha de rompecabezas de forma desordenada para que el niño las ordene. A continuación te presentamos la ficha de siluetas, que tiene como objetivo determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento cualificado de la imagen visual. Material: tenemos los diferentes tipos de imágenes reales, siluetas con entornos, punteadas, imágenes enmascaradas con diferentes características y el grado de complejidad, enmascaramiento por superposición de objetos, ejemplo de imágenes,
mariposas, sombrilla, rana, tijeras, silla y las figuras superpuestas. El reconocimiento de las imágenes se realiza en dos direcciones, aumentando o disminuyendo el número de elementos informativos. De igual forma te presentamos el desarrollo. Al menor se le propone nombrar imágenes brindadas o seguir sus contornos con un indicador o puntero. En la segunda variante de realización de la tarea se excluye la influencia del trastorno verbal en formulación correcta de la respuesta. En caso de solución del ejercicio se propone reconocer la imagen no identificada entre los objetos reales. Como parámetros controlados tenemos la aceptación de la tarea y la comprensión de la instrucción, nivel de independencia en la solución de la tarea, resultado en el proceso de reconocimiento de las imágenes. Se define el número mínimo de rasgos en las imágenes necesarias para ser reconocidas. Presencia de errores. Se considera error el no reconocimiento visual de la imagen, presencia en cada variante en particular ya indicada. Aquí te presentamos las imágenes de las siluetas que deberá ser presentada al niño. Aquí te presentamos la lámina de imágenes sobrepuestas. En este apartado vamos a encontrar la exploración de la memoria. Veamos qué fichas tenemos. Dentro de la memoria involuntaria vamos a trabajar la ficha de memoria involuntaria de estímulos verbales. Como objetivo tenemos determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de los estímulos verbales. Como materiales, 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentran como mínimo en el vocabulario pasivo del menor. Mano, silla, goma, caja, perro, taza, muñeca, camisa, televisor y lámpara. 16 ilustraciones objetales, de ellas 10 se corresponden con los estímulos verbales y 6 adicionales como plato, carpeta, libreta, carro, pájaro y vestido. La instrucción es: yo digo una palabra, tú escúchala. Las palabras son emitidas por el logopeda, con un intervalo de unos 3 segundos y con la suficiente claridad y exactitud. Luego se le propone al examinado encontrar las ilustraciones que representan las palabras dichas. La instrucción es: encuentra las ilustraciones de las palabras dichas. Ante el menor no se plantea recordar. Dentro de los parámetros tenemos aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia en la ejecución de la tarea, estrategias utilizadas en la reproducción, método de reproducción del material reproducido, presencia del efecto lateral, presencia de reiteradas repeticiones visuales de las ilustraciones ya seleccionadas y de las restantes con el objetivo de continuar con la reproducción, intención de conservar el orden de las palabras en el proceso de reproducción, errores cometidos, presencia de errores. Error se considera la selección de una ilustración que no corresponda con los estímulos dados. Se tiene solo en cuenta que no son corregidos durante el proceso de reproducción. Volumen de reproducción. Cantidad de palabras recordadas por el menor. Exactitud de reproducción. Presencia o no de dudas durante el proceso, expresadas en la sección temporal de las ilustraciones, que más tarde serán reiteradas con un conjunto de formas representativas de los estímulos escuchados. Búsqueda del apoyo visual en el experimentador, en el proceso de toma de decisiones en relación con las selecciones de las ilustraciones. Efectividad de reproducción. Se determina tal y como se indicará anteriormente. Observación general. En ninguna de las técnicas expuestas el tiempo para la reproducción no se limita. A continuación te presentamos la lámina del vocabulario pasivo. Como ejemplo tenemos mano, silla, borrador, café, perro, caja, muñeca, camisa. También vamos a trabajar la memoria involuntaria de los estímulos visuales. Como objetivo de esta tiene determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de los estímulos visuales. Su material es láminas con imágenes de objetos: vaso, martillo, flor, carro, caballo, mecedora, botella, mango, cartera y zapato. Como desarrollo se colocan ante el niño varias láminas, 7, y se le permite observar por un tiempo prudencial, 21 segundos. Luego se le oculta con una pantalla. Se extrae una lámina colocando otra en su lugar. El niño observará de nuevo las láminas y dirá cuáles fueron las ilustraciones extraídas y las incorporadas. Si el niño se equivoca, se le muestra la variante correcta y se le restablece el conjunto original. Como instrucción tenemos: señala la ilustración que no estaba y nombra la que falta. Si el niño no logra recordar la lámina que le faltaba, puede brindarse de la oportunidad de encontrarla entre las láminas, de una forma pasiva de reproducción. Parámetros.
Dentro de ello encontramos aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia en la realización de la tarea, posibilidad de reproducción del material sin ayuda externa, forma activa con forma de apoyo y de forma pasiva. Errores cometidos. Se tendrá en cuenta la posible relación existente entre la lámina olvidada y la sustitución que tenga lugar, fónica, situacional o semántica. Exactitud de reproducción. Se manifiesta en la seguridad con la que reproduzca sin hacer alusión a posibles variantes. Presencia o no de repetición visual o verbal de la fila como vía de apoyo para el logro de la reproducción. A continuación te presentamos la lámina de objetos. En ejemplo tenemos vaso, martillo, caballo, mecedora, cartera, carro, flor, botella, naranja y zapato. Dentro de la memoria voluntaria vamos a trabajar la ficha de memoria voluntaria de estímulos verbales. Esta tiene como objetivo determinar las posibilidades de reproducción oral de estímulos auditivos y verbales. Como material tenemos 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentran en el lenguaje expresivo del niño, como por ejemplo, mano, pan, carro, mesa, gato, zapato, pelota, sol, árbol y vaso. Para el desarrollo de esta actividad tenemos las siguientes etapas. Etapa 1. Instrucción. Escucha con atención las palabras. Cuando termine, repite las que recuerdas en cualquier orden. El logopeda lee las palabras con la suficiente claridad y exactitud, 3 segundos aproximadamente por estímulo. Luego el menor repite las que recuerda. En la etapa 2, la instrucción es: ahora vuelve a leer las mismas palabras y tú debes de repetirlas las que dijiste, más de las que no recuerdes en cualquier orden. Se efectúa al igual que la etapa primera. Y en la etapa 3, la instrucción es, otra vez, se ejecuta al igual que las anteriores etapas, solo que se puede aplicar otra técnica, y pasado el tiempo prudencial se le pide al niño que repita las palabras. En el proceso de realización del ejercicio, el logopeda no dirige la atención al menor a la búsqueda de errores cometidos. Parámetros. Dentro de ello encontramos la aceptación de la tarea y la comprensión de la instrucción. Independencia en la realización de la tarea. Estrategias utilizadas para la reproducción. A. Método de agrupación del material reproducido. Presencia del efecto lateral. B. Método de retención del material recordado. Dirección de la atención hacia los estímulos no reproducidos en las etapas anteriores. C. Orden de reproducción del material presentado en cada reproducción. D. Presencia de errores y su carácter. E. Repetición para sí de estímulos recordados con el objeto de reproducir palabras olvidadas. F. Repetición incontrolada de los estímulos recordados buscando el complemento de la fila. El menor se percata que reprodujo menos elementos de los datos, es decir, opera con la representación del examen del conjunto de estímulos. También encontramos las particularidades de la curva de reproducción, donde se toma en cuenta la cantidad de palabras recordadas en cada reproducción, el volumen de reproducción de la cantidad de palabras recordadas en cada reproducción, la presencia de errores y su carácter. Se considera error de la reproducción a una palabra ajena al conjunto dado. Se tendrá en cuenta las palabras errores corregidas por el propio niño, las que permanecen en el proceso de ejercicio. La caracterización de los errores consiste en el establecimiento de tipo de relación existente entre la palabra estímulo y la palabra aportada por el niño. Fónica, perro, pelo. Situacional, gato, leche. Semántica, mesa, silla. Solidez de la reproducción. Tiene la presencia estable de material verbal reproducido de una repetición a otro pasado de un determinado tiempo y con la presencia de la interferencia en el proceso. Exactitud en la reproducción. Está dada la relación que se establece entre el volumen de las palabras recordadas en relación con los errores cometidos. Si pudiera representar matemáticamente de la siguiente forma: E es igual a n menos e sobre nt, donde e efectividad, n cantidad de palabras reproducidas correctamente, e errores cometidos, nt la cantidad de palabras estímulo ofertado en el caso 10 y el índice del máximo de efectividad que será 1. La determinación de la efectividad permite una mayor cualificación del proceso a través de una cuantificación. Digamos, por ejemplo, que 2 menores lograron un volumen total de 7 palabras recordadas, pero uno de ellos no cometió errores y el otro cometió un total de 3. La valoración del volumen por sí solo será insuficiente. Es necesario tener en cuenta la productividad, es decir, en el primero sería de 0,7 y en el segundo de 0,4.
Lámina de las 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentran en el lenguaje expresivo del niño, como por ejemplo, mano, pan, carro, mesa, gato, zapato, pelota, sol, vaso, árbol. A continuación te presentamos la ficha que el explorador llenará. Consta de datos personales como nombre, edad, evaluador, fecha, nivel de escolaridad, sexo. Aquí vamos a valorar los estímulos visuales, estímulos verbales, las estrategias utilizadas para la reproducción, contestando sí o no. También tenemos un espacio para las observaciones. También encontramos la ficha de memoria voluntaria de estímulos visuales. Esta tiene como objetivo definir las posibilidades de reproducción visual de estímulos dados. Como medios tenemos 6 figuras, un cubo, silla, piña, pollo, zapato y una jarra. El desarrollo se le brinda al menor las figuras en un determinado orden. El tiempo de exposición es de 3 segundos por ilustración, 18 segundos en total. En cada repetición, una de las ilustraciones que cambia de lugar lo hace por primera vez y la otra ya lo hizo. Después de la segunda realización insuficiente pudiera considerarse una gran complejidad del ejercicio. Cambios posibles a realizar. Laterales, 1 con 6, 1 con 6, 1 con 5. En los centrales, 2 con 5, 2 con 4, 3 con 4. La instrucción número 1 es observar las figuras y recuerde el orden. Luego de que las figuras se ocultan en una pantalla y se cambia el lugar entre sí 2 ilustraciones. En la instrucción 2, ordena las figuras como estaban. Si el menor se equivoca, se le muestra cuáles figuras cambiaron de lugar. Luego las figuras se restablecen y la tarea se repite. Parámetros. Dentro de los parámetros encontramos la aceptación de la tarea y la comprensión de la instrucción, independencia en la realización de la tarea, posibilidad de reproducción de los estímulos, tanto laterales como centrales. Tenemos la tablita del registro de actividad, donde se ubica lo lateral y lo central. Dentro de los laterales tenemos 1 con 6, 1 con 6 y 1 con 5. Dentro de los centrales, 2 con 5, 2 con 4 y 3 con 4. Aquí cabe recalcar que valoraremos lo correcto y lo incorrecto. A su vez, escribiremos las observaciones. A continuación, te presentamos las 6 figuras, como el cubo, la silla, la piña, el pollo, el zapato y la jarra. Dentro de la carpeta logopédica también encontramos la exploración del pensamiento. Veamos a continuación. A continuación tenemos la asociación de elementos verbales. Esta lámina como objetivo tiene determinar la relación o conexión entre las palabras que conforman el vocabulario del investigado. Como material tenemos 10 palabras no relacionadas entre sí. Como ejemplo tenemos amapola, naranja, camisa, pelota, gallina, guagua, hombre, lápiz, silla, martillo, tomate. Instrucción. El logopeda dice una palabra y el examinado dice otra. En respuesta, yo digo una palabra y tú me dices otra. Parámetros. Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia en la realización de la tarea, carácter de las relaciones entre las palabras, fónica, situacional o semántica. Se determina que en individuos con desarrollo intelectual adecuado predominan las relaciones semánticas y situacionales y poco frecuentes las fónicas. En ejemplo tenemos la tabla, lo que dirá el logopeda y lo que dirá el examinado. Como ejemplo tenemos gallina, pollo, cuerda, cabo, y así sucesivamente con las siguientes palabras. A continuación te presentamos las 10 palabras que no se relacionan entre sí. En ejemplo, girasol, camisa, gallina, lápiz, naranja, pelota, hombre, silla, tomate y martillo. También tenemos la ficha del cuarto excluido, que tiene como objetivos determinar las particularidades de la actividad analítico-sintética, de la habilidad para generalizar y evidenciar las posibilidades para diferenciar los caracteres esenciales y no esenciales. Material, tenemos medios como juego de tarjetas con 4 elementos en cada una, 3 de ellos con un vínculo generalizador y uno que no corresponde a los demás, como por ejemplo 3 muebles de una fruta. En la instrucción tenemos, al investigado se le muestran las tarjetas atendiéndose al orden de complejidad, es decir, de las de menor a mayor complejidad. La instrucción 1 se da sobre la base de una ejemplificación. Tenemos 4 objetos, 3 de ellos son parecidos y podemos nombrarlos con una palabra y otra es diferente. No corresponde. Se emite el término generalizador y se excluye normándole el que no forma parte de dicho conjunto.
En la instrucción 2, nombra la tarjeta que ves. ¿Qué elemento no corresponde? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser nombrados los restantes con una sola palabra? Aquí encontramos los parámetros, que es aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción, independencia en la solución de la tarea. Se tendrá en cuenta los posibles niveles de ayuda en el proceso de ejecución. La instrucción será 1. Repetición de la consigna teniendo en cuenta sus variantes. 2. Realización de preguntas de apoyo, como por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué son? ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? 3. El número de ilustraciones y niveles de ejecución de la tarea, concreto, funcional y conceptual. A continuación te presentamos las fichas que nos servirán para la exploración. En ejemplo tenemos 3 imágenes de plantas y 1 como medio de transporte. Para finalizar tenemos la ficha de operación de conteo, que tiene como objetivo definir el estado de las operaciones de análisis y síntesis y deducciones lógicas del sujeto. Material son los objetos y sus ilustraciones. Como instrucción tenemos sin apoyo visual y con apoyo visual. Primero, contar hasta 10. Tú tenías 2 caramelos y te dieron otro. ¿Cuántos tienes ahora? 2. Comparación de grupos de objetos. ¿Cuántas patas tiene el perro? ¿Y la gallina? ¿Quién tiene más? ¿Cuántas patas más tiene el perro que la gallina? Tenemos 2 gatos y 3 perros. ¿Qué tenemos más? ¿Cuántos perros hay más que gatos? 3. Comparación de grupos de desigual. Aumentar una unidad al grupo que sean igual. 4, 5, 6, 7. Disminuir una cantidad al grupo que sean igual. 5, 4, 9, 8. Comprensión de números continuos. En cuanto 5 es menor que 6, en cuanto 7 es mayor que 6. A continuación te presentamos las láminas que necesitarás para contar hasta 10, comparación de grupos de objetos y comparación de grupos desiguales.